Hola a todos. Hoy es jueves 30 de octubre de 2025 y nuestros queridos amigos Richard D. Wolff y Michael Hudson están de vuelta con nosotros. Bienvenidos de nuevo. Es bueno estar de vuelta. Empecemos contigo, Michael. ¿Cuál es tu interpretación de la reunión entre los dos presidentes, Xi Jinping y Donald Trump? Antes de entrar en eso, déjame poner un fragmento en el que se les ve saludándose y dándose la mano. Da una idea del tono y la atmósfera que había allí. Me alegra verte de nuevo. Me alegra verte de nuevo. Yo también. Y vamos a tener una reunión muy exitosa, no tengo ninguna duda. Pero es un negociador muy duro. Eso no es bueno. Nos conocemos bien. Se puede ver en los ojos de Donald Trump una especie de, decepción. No puede saludar a Xi de la manera que quiere y no obtiene la respuesta que busca de Xi. Entonces, ¿cuál es tu interpretación, Michael, de la reunión? ¿Te pareció positiva, negativa o algo intermedio? ¿Qué es lo positivo? Es positivo que China resistiera ceder, a diferencia de Japón y Corea, que se rindieron totalmente ante las exigencias de Trump. Te habrás fijado en ese fragmento que acabas de mostrar. Cuando Trump puso la mano en la espalda de Xi, Xi se irguió un poco y adoptó esa sonrisa congelada. Así que se podía ver, eso contaba la historia por sí solo. Toda la preparación para esto era que iba a ser una reunión positiva. Y creo que China orquestó todo para evitar que Trump se enfadara y permitirle hacer lo que suele hacer, declarar que la reunión fue un gran éxito. Y de hecho, después del encuentro, Trump dijo que en una escala del 1 al 10, aquello había sido un 12. Entonces, ¿qué hizo China? Al observar lo que parece haber salido de todo esto, no fue en absoluto un 12. En realidad, no hizo avanzar las cosas. De hecho, los planes de Estados Unidos fueron rechazados. Pero Xi de algún modo permitió que Trump obtuviera lo que realmente quería. Una oportunidad de relaciones públicas, una bonita foto de un aumento en las compras de soja. Bien, no es la temporada de cosecha en Brasil, es la temporada de cosecha en Estados Unidos. 3 grandes barcos van a transportar soja para que Trump pueda decir, mirad, agricultores, he hecho algo por vosotros. Y hay un par de cosas más, concesiones modestas que hizo China, que son muy marginales. Son concesiones que en realidad no supusieron ningún sacrificio. Pero lo que Trump quería era básicamente lo mismo que Estados Unidos ha exigido a Rusia. Tengamos un alto el fuego. Y con alto el fuego se refería a, volvamos a como estaban las cosas antes de los aranceles. No han funcionado. Se dio cuenta de que en lugar de aislar a China, sus aranceles habían aislado a Estados Unidos de China. Así que dijo, volvamos atrás, eliminaré los aranceles y haremos que todo vuelva a ser como antes. La respuesta de China fue, han pasado muchas cosas desde que impusiste esos aranceles. Por ejemplo, hemos hecho una imagen reflejada. Hemos adoptado tu idea de que la seguridad nacional debe desempeñar un papel en nuestra política comercial. Y hemos impuesto restricciones de seguridad nacional a nuestras exportaciones de materias primas, galio y otros elementos, para que no exportemos nada que pueda ser utilizado por su ejército en absoluto. No se habló nada de eso. Trump dice que van a relajar algunas de sus exportaciones de tierras raras. Pero resulta que según informes de Bloomberg y otros, China dijo sí, relajaremos nuestras exportaciones de lo que necesitáis en tierras raras, pero tendréis que relajar vuestros controles. En primer lugar, tendréis que eliminar vuestras restricciones sobre las empresas designadas en China. Tu lista incluye empresas con las que los estadounidenses no pueden tratar ni importar productos,
como Nexperia en los Países Bajos, que el gobierno neerlandés confiscó a China a petición de Estados Unidos. Esa medida ha paralizado la industria del automóvil y de las baterías para coches desde Alemania hasta el resto de Europa. Y Estados Unidos tendrá que eliminar sus restricciones a la exportación de chips informáticos de alta gama de Nvidia, los de gama muy alta. En este momento solo puede exportar los chips de baja gama, poco competitivos, y los chinos ya han reducido el mercado de Nvidia, creo que en torno a un 75%, al producir los suyos propios. Así que las condiciones para todos esos bonitos acuerdos de los que Trump ha hablado no van a ser cumplidas por Estados Unidos, porque se ha rodeado de halcones antichinos. No van a ponerse de acuerdo en nada. Así que Trump hizo la mayor parte de la conversación y Xi solo tenía su habitual sonrisa enigmática. Después no se mencionó ningún acuerdo sobre TikTok, ninguna mención en absoluto, salvo que Estados Unidos retiraría los aranceles a cambio de que China no vendiera drogas que pudieran usarse para fabricar fentanilo. Pero la industria farmacéutica estadounidense depende de China para sus exportaciones de productos químicos y farmacéuticos, del mismo modo que la industria informática estadounidense depende de las tierras raras. Así que es muy poco probable que China haya tenido que ceder nada en absoluto. Puede que haya uno o dos productos químicos y seguirá dominando por completo el mercado estadounidense. Y la dependencia de Estados Unidos respecto a China continuará. Así que China no ha dado nada. Normalmente hay un memorando de acuerdo, pero eso no es realmente una promesa, porque los acuerdos tienen que firmarse, ser aprobados por el Congreso y pasar por un largo proceso político. Ningún acuerdo en absoluto, nada. Solo Trump diciendo que la reunión fue estupenda. Bueno, él siempre dice que la reunión es estupenda. Y cuando hay un comunicado de prensa sobre la reunión, la versión estadounidense es muy diferente de la que publica la otra parte, ya sea Rusia, China o quien sea. Así que China ha guardado silencio y no hay indicio alguno de que haya cedido nada. Ese es, en cierto modo, el denominador común de las reuniones de Trump. El Dow Jones está al alza, como todos los días. Nvidia dice, oh, eso es estupendo, nuestras acciones suben, vamos a vender más a China. Pero también dijo, necesitamos el mercado chino. Si Trump no nos permite vender los chips más avanzados y de mayor calidad a China, entonces no tendremos el dinero para invertir en investigación y desarrollo para mantenernos por delante y nos quedaremos atrás. Eso fue lo que dijo ayer el director de Nvidia en la reunión. Así que parece que China ha mantenido su control. En realidad, no ha cedido nada, salvo unas pocas concesiones marginales, cosas que parecen positivas, como la soja y los medicamentos. No creo que Estados Unidos ni Europa, por ese motivo, vayan a levantar las sanciones sobre la compra china de maquinaria neerlandesa para grabado de chips. Y probablemente tampoco hagan nada respecto a Nexperia. Los alemanes han dicho que están dispuestos a dejar que su industria automovilística se reduzca y simplemente convivir con ello, como suelen hacer los alemanes. Así que esa es básicamente la situación. Creo que ha sido una victoria para China al resistir tipo de decisión que se ofrecieron a Corea y Japón. Richard, ¿cuál es tu opinión? Bueno, según leo en la historia de este tipo de países y acuerdos, incluso cuando pasan por el proceso político y se vuelven supuestamente legítimos, vinculantes y todo lo demás, siempre tienen dos características que la gente olvida. La primera es que el mundo es finito y todo cambia. Así que cualquier cosa que acuerdes hoy puede ser deshecha de una forma u otra mañana. La segunda es que siempre existen acuerdos no dichos que coexisten con lo que se dice o se escribe en los comunicados de prensa. Las dos partes, por ejemplo, pueden haber llegado a algún acuerdo sobre TikTok, pero eso podría incluir un acuerdo para no hablar del tema durante los próximos 3 meses o 6 meses, o quién sabe qué más podrían haber hecho. Or God knows what they might have done. They might have changed
Puede que hayan cambiado el equilibrio entre la parte que China básicamente conserva y la parte en la que los estadounidenses tienen algo que decir, porque eso se estaba negociando. Y obviamente no fue fácil de resolver, ya que llevan al menos 6 meses con ellos, y no más, y aún no logran llegar a una resolución. Por eso, cada vez que se acerca un plazo para resolverlo, el señor Trump dice, vamos a ampliarlo otros 3 meses, y así sucesivamente. Esas son señales, no es que las necesites, pero señales de que bajo la superficie están ocurriendo otras cosas. Así que estoy un poco nervioso. Entiendo lo que acaba de decir Michael, y tiene todo el sentido del mundo. Simplemente no quiero darle demasiada importancia a cómo parecen las cosas en el momento de la reunión. Michael tiene toda la razón. Nunca he visto al señor Trump salir de una reunión en la que no piense que acaba de hacer el mejor trabajo imaginable, que ha conseguido los mejores resultados posibles. Es claramente patológico. No tiene nada que ver con lo que realmente ocurrió. Dicho esto, quiero volver atrás y citar a Michael de la semana pasada, o quizá fue hace 2 semanas. Michael hizo una exposición muy buena, con humor, de lo que había sucedido con los acuerdos entre Estados Unidos y Corea del Sur, por un lado, y Japón, por el otro, en los que se puso en práctica el engaño que hemos estado viendo durante los últimos 8 meses. Recuerda, les impones un arancel alto y luego ofreces a cambio de reducir ese arancel alto a algo menor, un acuerdo, pero uno que requiere un compromiso de cientos de miles de millones de dólares, digamos durante los próximos 5 o 10 años, para ser invertidos en Estados Unidos. Un acuerdo bastante similar al que se hizo con Ursula von der Leyen, ya sabes, de Europa. El mismo acuerdo. Reducimos un poco los aranceles que habíamos fijado, pero tienes que prometer, en el caso de Europa, la promesa fue mayor, 750.000 millones en compras de energía más 700.000 millones en inversión. Bien, eso fue escandaloso. Y fue tan escandaloso que uno tenía que hacerse la pregunta que normalmente se deja de lado. ¿Qué está pasando realmente aquí? ¿De verdad se comprometieron? ¿Cómo demonios, entre tú, yo y el farol, pueden los políticos europeos ponerse delante de su propia gente y explicarles que no pueden mantener su educación gratuita, su transporte gratuito, su vivienda subvencionada o su sistema nacional de salud porque no tienen dinero, ya que están gastando fortuna en gas natural cual vain y inversiones de naistortuos? Esto es un suicidio político. This is political suicide. Incluso los europeos, que parecen ser muy buenos en esa actividad en particular, ni siquiera ellos llegarían tan lejos. Así que mi sospecha al escuchar a Michael explicarlo todo era que esta gente está haciendo acuerdos sin absolutamente ninguna intención de cumplirlos. Han descubierto, y voy a citar a Michael de nuevo, han descubierto lo que Michael acaba de decir sobre Xi Jinping. Él se queda ahí y tiene, si se me permite citarlo, una sonrisa enigmática. Y ya sabes, deja que el señor Trump haga lo que le gusta hacer, que es parecer que está al mando, parecer que se lo está pasando en grande y parecer que tiene éxito en todo lo que se proponga. Déjale hacerlo. ¿A quién le importa? Ya no importa. El señor Trump no estará ahí dentro de 3 años, y pueden pasar muchas cosas en esos 3 años, por no hablar de lo que ocurra después. Claro, haremos esto, haremos aquello. Y luego, cuando llega el momento de hacerlo realmente, habrá un retraso, habrá un problema, surgirá algún aspecto imprevisto que requerirá nuevas negociaciones y así sucesivamente. Eso es lo que se hace cuando no es políticamente conveniente decirle directamente a la cara, no, porque no se sabe qué podría hacer el señor Trump cuando se le acorrala. Así que no lo haces, simplemente no lo haces. Has descubierto que esta es la mejor manera. Es muy importante no irritar al individuo. Y si necesitas una lección práctica, basta con observar las interacciones entre el señor Trump y los canadienses. Verás un buen ejemplo de por qué es más prudente no oponerse demasiado,
porque acabará saliendo perjudicado en el proceso. Esa es mi interpretación, que los surcoreanos dieron las gracias a Trump porque aquella absurda redada de IS en la fábrica surcoreana de Georgia les permitió apartarse de lo que habían acordado. Allowed the South Koreans to back away from what they had agreed to. The Japanese must be fuming as they Los japoneses deben de estar furiosos al ver que Corea del Sur por un lado y China por el otro no le conceden al señor Trump ni siquiera lo que ellos han estado dispuestos a conceder. Ya sabes, eso deja a Japón en una posición muy desfavorable, junto con Europa. Así que esa es mi opinión. Mi opinión es que, como no está funcionando muy bien, y porque si estoy bien informado, existe realmente una posibilidad seria de que el Tribunal Supremo invalide de algún modo parte del negocio arancelario del señor Trump, él tiene que prepararse para la mala imagen que eso dará a todo lo que ha hecho. Así que necesita algunos éxitos. Y por eso tiene que ir a Asia, porque el gran éxito que tuvo hace unas semanas se le ha desmoronado. Y ahora va a apuntalarlo con una visita y muchas oportunidades para hacerse fotos. Aparte de eso, no creo que haya cambiado mucho. Other than that, I don't think much has changed. Well, Richard, you and I have a forecasting problem. Bueno, Richard, tú y yo tenemos un problema de previsión. Es nuestro enfoque materialista de la historia. Siempre esperamos que lo más lógico que hagan otros países sea actuar en su propio interés. Obviamente, eso no nos ayudaría a prever lo que ha hecho Alemania, ni lo que han hecho muchos otros países. Y al mirar los acuerdos que Corea anunció después de las reuniones con Trump, dijeron, bueno, vamos a renunciar a los 350,000 millones de dólares. Recuerda que el primer ministro de Corea dijo que no hay manera de que Corea pueda pagar esa cantidad de dinero sin imponer esencialmente austeridad a su economía, como señalaste. Y no es Japón. No tiene ni de lejos tanto dinero. Pero dijeron, estamos de acuerdo con los 350,000 millones de dólares. Y Trump explicó que 150,000 millones de dólares de esto, una gran parte, se destinarán a construir un submarino de propulsión nuclear. Bien, eso es algo de lo que Corea espera obtener beneficios, al igual que el complejo militar industrial de Estados Unidos se beneficiará del submarino. Así que puedo entender destinar 150,000 millones de dólares a invertir en este enorme proyecto de construcción naval, porque Corea tiene una industria naval y Estados Unidos no. Bien, ganancia mutua. No sé qué pensar de los 200,000 millones de dólares restantes en inversiones de capital, porque, como acabas de señalar, no fue muy bien en Georgia. Y las garantías de préstamo, yo no querría garantizar algo en lo que Trump tenga la decisión de quién recibe el dinero, pero parece que lo han prometido. También han prometido comprar más petróleo estadounidense. Bueno, creo que lo harán. ¿Significa eso que no comprarán petróleo ruso? ¿Significa eso que acabarán pareciéndose a la industria alemana? Bueno, quizás sea así. Pero al final, ha señalado lo más importante. Y si el Tribunal Supremo dice que invalida los aranceles que impuso Trump, según la Constitución, dice que solo el Congreso puede aprobar aranceles. Bueno, esto permitirá que otros países cancelen los acuerdos que han hecho. Otros países podrían decir, oh, hicimos todos estos acuerdos a cambio de reducir los aranceles. Y ahora que ya no hay aranceles, no tenemos que ofrecer ninguna de las concesiones que Trump exigía. Así que no hay concesiones. Trump no tiene ningún poder sobre nosotros, amenazando con destrozar el mercado estadounidense para nosotros. Eso les daría una salida. ¿Tendrán el valor de hacerlo? Y lo mismo ocurre con Japón. ¿Tiene Japón el valor suficiente para hacer esto? Pues bien, justo antes de que tuvieras la reunión en Corea, los países de la ASEAN en Asia firmaron un acuerdo de libre comercio entre ellos, que incluye el comercio con China. Así que parece que antes incluso de que comenzaran las reuniones, los países asiáticos ya estaban pensando,
¿Cómo podemos sustituir el mercado estadounidense del que hemos dependido para que Estados Unidos no pueda utilizar su comercio exterior como arma y perjudicarnos como hizo en 1998 con la crisis asiática, cuando destrozó nuestras economías financieramente a través del Fondo Monetario Internacional y nos obligó a privatizar y vender los sectores estratégicos de nuestras industrias a los inversores estadounidenses? Solo Malasia logró evitar aquella crisis. ¿Recordarán esa experiencia? ¿Y es eso lo que los ha estado guiando? No tenemos manera de saberlo. Nadie lo ha mencionado en absoluto. Pero obviamente cuando han llegado a un acuerdo, están pensando de esa manera. Quiero volver a China. Veamos cuál es el verdadero interés de China en todo esto. Hay varias cosas que quería. Por ejemplo, si China dijera, esto es lo que queremos, una de las principales sería reducir todas las restricciones sobre China. Por ejemplo, una de las cosas más importantes que ha desarrollado es su propia industria aeronáutica para competir con Boeing, Airbus y la industria aeronáutica brasileña. Pero la Autoridad Internacional de Transporte, que está controlada por Estados Unidos, se ha negado a autorizar los aviones chinos. Simplemente no los aprueba. Eso significa que los aviones chinos no tienen permiso para aterrizar en otros aeropuertos internacionales. Esto es, evidentemente, un bloqueo. Nadie lo mencionó en la reunión, pero ha sido un tema importante en China. Pensé que quizá China aceptaría comprar más aviones Boeing a cambio de que Estados Unidos levantara ese bloqueo. Pero al parecer, el problema es que mientras las compañías aéreas occidentales dominen el mercado de aviones, también controlan las reparaciones y las piezas de repuesto. En esencia, pueden paralizar el transporte aéreo de otro país simplemente negándose a reparar o suministrar piezas. Podrían hacerlo. Los chinos también se centraron en el hecho de que Estados Unidos ha impuesto sanciones a la compra de maquinaria de grabado neerlandesa y en toda la disputa sobre los chips informáticos. Parece haberse desarrollado, creo que la letra pequeña, cuando todo se revele en el acuerdo, significará que, bueno, no has cumplido con los Estados Unidos. En esencia, lo que creo que ella quiso decir cuando afirmó que el barco de la diplomacia internacional necesita dos capitanes para funcionar, es que el toma y daca, el llamado orden basado en reglas diseñado por Estados Unidos, trata realmente de la instrumentalización del comercio y la inversión. Las restricciones, la capacidad de imponer sanciones y el poder de retener exportaciones que ha utilizado Estados Unidos. Así que creo que China dijo, hemos llegado a un acuerdo con usted, señor Trump. Vamos a aplicar la misma lógica con usted que usted ha estado aplicando con nosotros. Y si queréis que relajemos las restricciones sobre nuestras exportaciones hacia vosotros, tenéis que relajar todas las restricciones estadounidenses y las de vuestros satélites en Europa sobre vuestras exportaciones hacia nosotros. Así podremos comprar los chips más sofisticados de NVIDIA, podremos comprar la maquinaria de fabricación de chips de los Países Bajos. No podréis simplemente apropiaros de nuestras inversiones en Europa o en Estados Unidos, como os apropiasteis de los $300.000 millones de depósitos de Rusia en Bélgica. Tiene que ser un quid pro quo, las mismas reglas para nosotros que las que se aplican a vosotros. Y si existe esa simetría, entonces podremos aceptarlo. Por lo que veo, según los informes preliminares que salieron de esas reuniones, todo fue un quid pro quo y una marcha atrás. Y eso significa que toda la última década de edificación, de límites específicos destinados a paralizar la industria china, la industria informática, la industria aeronáutica y otros sectores, tendrá que ser desmantelada. No veo al Congreso haciendo eso. Puede que el señor Trump diga que le encantaría hacerlo e intente culpar al Congreso.
Estoy seguro de que culpará a los demócratas y a los comunistas de izquierda, como suele hacer. Pero no veo que salga nada concreto de esas reuniones, salvo que China compre soja, como siempre hace, y algunos otros productos estadounidenses que pueda utilizar de forma productiva y que beneficien a China. No creo que China vaya a hacer nada que no beneficie a China, a diferencia de Corea y Japón, que como dices, no hacen nada que no beneficie a Estados Unidos. Let me add also. Permíteme añadir algo. No quiero parecer inflexible con esto, pero creo que es una lectura razonable de la historia, que esto es lo que siempre ocurre. Cada parte cede lo que menos le importa y luego maniobra de todas las formas posibles para eludir, evitar o diluir las cosas. Y cuando ni siquiera eso funciona, entonces llega todo el lado ilegal, la actividad encubierta. Quiero recordar a la gente que un gran obstáculo para librar esa guerra en Ucrania fue la dependencia de Europa del petróleo y el gas rusos, a los que los europeos no querían renunciar. Así que alguien voló el gasoducto. Bien, esa fue otra solución. No hacía falta un acuerdo de Angela Merkel ni de nadie más para tomar esa decisión políticamente. Forzaste la cuestión de esa manera. Eso es lo que creo que está ocurriendo. No creo que debamos sorprendernos. Creo que han decidido que la estrategia con el señor Trump les llevó 6 o 7 meses ver lo irregular, lo incierto, lo errático que es todo. Cuando mencioné lo de las Naciones Unidas, quería decir el Tribunal Supremo, solo quería usarlo como ejemplo de las muchas cosas que pueden suceder y que cambian el terreno en el que se libra todo esto. Pero, ya sabes, incluso si el Tribunal Supremo dice que tiene que ser el Congreso, en un momento de emergencia, el señor Trump que el Congreso vote a favor de lo que sea. En otras palabras, restablecerá de inmediato todos los aranceles que tiene en marcha como actos del Congreso, porque puede controlar, al menos durante otro año, los votos en el Congreso. Habrá votaciones ajustadas, pero tiene buenas posibilidades de ganarlas, así que lo intentará. Luego la cuestión será, mientras tanto, mientras eso se resuelve, ¿se aplican o no se aplican? Y entonces habrá una disputa, y habrá otra reunión en alguna capital global para resolverlo. Nunca se detiene. Esto nunca se detiene. Y aunque estoy impresionado, Mike tiene toda la razón al estar impresionado por lo que los europeos están dispuestos a hacer para destruirse a sí mismos. Y supongo que es porque piensan que cualquier otra elección que hagan sería aún peor. Pero si eres un buen líder político, sabes que la clave no es tomar la decisión correcta en ese momento extremo, sino no permitir que se llegue a ese punto. Ese es tu trabajo como político. No llegar al punto en el que tengas que elegir entre algo horrible y algo aún más horrible. Si esa es la elección que tienes, ya has fracasado. Y sí, te felicitarás por haber tomado la decisión que no es la peor. Pero cualquiera con un poco de sentido común sabe que el verdadero error fue dejar que llegara a ese punto, que es exactamente lo que hicieron los europeos. Por eso están tan desesperados, atrapados en un callejón sin salida en el que ellos mismos se han dejado acorralar. Necesitan un chivo expiatorio externo y catastrófico, un enemigo, y ese es el papel de Rusia. El señor Putin se ha convertido en Stalin una vez más, solo que aún más exagerado, porque hay que magnificar al enemigo peligroso cuando se ha hecho un trabajo tan terrible al afrontar los propios problemas existenciales. Eso es lo que ocurre. En parte es también lo que pasó en Estados Unidos. Nos excedimos durante el periodo neoliberal. Hemos destruido grandes sectores del bienestar de la clase trabajadora estadounidense. Y luego nos sorprende que como reacción, esa misma clase trabajadora lleve a Donald Trump al poder. ¿Sabes? Habéis permitido que esto ocurra. La clase dirigente de este país permitió que esto ocurriera. Sucedió bajo su vigilancia.
Son ellos los que estaban entusiasmados. Son ellos los que deben estar, al menos los pocos de ellos que son inteligentes, preguntándose, en los últimos años, cómo Xi Jinping está liderando el mundo en la defensa del multilateralismo, el multinacionalismo, el libre comercio y una economía abierta, mientras que Estados Unidos se está encerrando rápidamente en el nacionalismo económico. Y sí, el resultado final de esa dicotomía es que uno u otro cederá. Y si Michael tiene razón, y creo que la tiene, entonces el señor Xi Jinping ha dicho básicamente, de acuerdo, si así es como queréis jugar a este juego, jugaremos al juego nacionalista y estamos en mejor posición para hacerlo que vosotros. Lo cual es cierto. Fíjate en el acuerdo de la ASEAN. Es una inversión trascendental de lo que Estados Unidos intenta hacer, cerrar el libre comercio. No, ellos están abriendo el libre comercio. Lo están haciendo a nivel regional, paso a paso. Están creando mercados para sí mismos, todos ellos, de modo que no tengan que depender de Estados Unidos. Me parece algo sencillo y evidente, que deberían hacerlo, que China debería tomar la iniciativa y que los surcoreanos y los japoneses, guiño guiño, buscan convertir a China en un cliente más importante, porque Estados Unidos es demasiado poco fiable. Michael, ¿crees que Japón está en el camino de convertirse en la Alemania de Asia? Michael, antes de llegar a tu comentario, esto fue lo que dijo Pete Hicks antes de la reunión entre Xi y Donald Trump. El ministro y yo hablamos hoy de que la situación de seguridad en torno a Japón y en la región sigue siendo, como él dijo, y coincidimos, grave. Las amenazas a las que nos enfrentamos son reales y urgentes. El crecimiento militar sin precedentes de China y sus acciones agresivas hablan por sí mismos. Por eso es tan importante la agenda de paz mediante la fuerza del presidente Trump. El plan, Michael, hoy para Alemania, es militarizar Alemania, de algún modo desmantelar la economía. Alemania ha sufrido mucho durante el conflicto en Ucrania, y están hablando de volver a militarizarse. Parece que quieren destinar el dinero, el presupuesto, al complejo militar industrial. ¿Crees que eso va a ocurrir también en Japón? Bueno, recuerda que eso ya le ocurrió a Japón una vez antes de que le pasara a Alemania. En los acuerdos del Plaza de 1985 y en los acuerdos del Louvre, Japón aceptó las exigencias de Estados Unidos de elevar su tipo de cambio, lo que hizo que sus coches fueran invendibles en Estados Unidos, y de aceptar límites cuantitativos impuestos por Estados Unidos al número de coches que podía exportar a ese país. Desde 1990, Japón ha pasado por lo que se llamó la década perdida, o quizá podrías llamarlo la generación perdida. Su economía se contrajo, su población ha ido disminuyendo y sus tasas de natalidad han caído y vuelto a caer. Así que ya ha recorrido ese camino una vez y parece haber decidido que puede vivir con ello. Son un pueblo muy paciente, así que ya se han rendido a todo esto. Y el hecho de que hayan aceptado comprar más armas estadounidenses que no funcionan, han acordado aumentar en un 75% la compra de arroz de fabricación estadounidense, aunque en el pasado Japón haya dicho que no le gusta el arroz americano. Tiene pesticidas, no sabe tan bien, y se vende mucho más barato en las tiendas que el arroz japonés. Pues bien, lo están aceptando. Los gobernantes dijeron, no nos importa qué tipo de arroz les gusta comer a los japoneses. Vamos a obligarles a tragar arroz americano porque eso vuelve a ser grande a Estados Unidos. También han aceptado aumentar las compras de armas, aunque las armas de Estados Unidos son tan malas como su arroz, de 2 billones a 2,5 billones de yenes. Eso supone un aumento del 25% en su compra de armas estadounidenses. Había cierta preocupación en Estados Unidos de que Japón pudiera pedir a los estadounidenses que pagaran alquileres más altos por sus bases militares allí.
higher rents for its military bases there. And instead, Trump has told Japan, you're going to have Y en su lugar, Trump le ha dicho a Japón, tendréis que pagarnos para compartir la carga de luchar contra Rusia. Tendréis que pagar más por nuestros costes de ocupación para que podamos asegurarnos de que no hagáis nada que beneficie a Japón más que a Estados Unidos. Es un acuerdo de ganar-perder. Eso es lo que ha prometido que será su política exterior, y Japón lo está aceptando. Antes de las 2 últimas semanas, antes de la reunión, hubo muchos comentarios cuando la nueva primera ministra de Japón, que siempre ha sido muy proestadounidense, dijo que de algún modo podría haber un plan B, que iba a aumentar el comercio con China, que iba a abrirlo. Y creo que todo eso fue una amenaza por parte de Japón, diciendo, sabéis, tenemos una alternativa, hay un plan B, siempre podemos comerciar con China. Creo que toda esa conversación fue solo un intento de minimizarle las exigencias que Estados Unidos iba a plantear. Pero los aranceles de Estados Unidos siguen aplicándose con bastante fuerza a las exportaciones de automóviles de Japón. Lo importante es que toda la industria del automóvil está cambiando hacia los vehículos eléctricos. Y ahí es donde China tiene una enorme ventaja en precios. En los coches eléctricos de bajo coste impulsados por baterías. Esto amenaza no solo a las industrias automovilísticas de Estados Unidos, Alemania y Europa, sino también a las de Japón y Corea. De eso es de lo que realmente nadie estaba hablando en todo este asunto. El verdadero problema es que, si Japón no puede exportar sus coches a Estados Unidos, y Trump está imponiendo, creo, un arancel del 15% sobre ellos, Japón aún conserva cierta competitividad con los coches de gasolina. Pero la cuestión es qué va a pasar con los vehículos eléctricos, especialmente ahora que Trump ha estado enfrentado con Elon Musk por los coches eléctricos. Y si realmente no se enfrenta a Musk, puede decir, vale, voy a permitir la entrada de los automóviles chinos y ya sabes, hasta aquí hemos llegado contigo. Japón también aceptó seguir dependiendo del petróleo estadounidense y no continuar sus conversaciones con Rusia sobre la finalización formal de la Segunda Guerra Mundial y la decisión de quién controla qué islas. Al aceptar comprar más petróleo estadounidense, ha aceptado no comprar más petróleo ruso. Debemos darnos cuenta de que una de las cosas que no se discutieron tras las reuniones entre Estados Unidos y China son todas las normas estadounidenses que prohíben a Rusia exportar petróleo. Las sanciones que se suponía debían castigar a los países, bancos, industrias y compañías navieras que compraran petróleo ruso. Bueno, al parecer, Estados Unidos no va a aplicar estas normas contra China. Va a aplicarlas contra la India, pero no contra China. Así que lo que no se dijo sobre las reuniones, lo que no se trató en las discusiones fueron los resultados más importantes de las recientes sanciones de Trump. Me parece que China dijo, no vamos a aceptar ninguna de sus sanciones. Si realmente intentan impedirnos comprar petróleo donde queramos, bajo el libre comercio, entonces nos retiraremos de nuestros acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, y creo que ustedes serán los perdedores en eso. Hay otra cosa que quiero decir sobre lo que Richard comentó acerca de la clase dirigente en Estados Unidos, que con razón dice que no está actuando en su propio interés. Bueno, ¿en interés de quién actúan? Creo que si observas a quienes no se está perjudicando, no son los industriales que parecen dirigir la política, sino el sector financiero, el sector rentista, las finanzas y el sector inmobiliario, el sector FIRE, junto con los monopolios de Silicon Valley y la industria petrolera. Sus industrias, sus intereses, han sido todos respaldados junto con el complejo militar industrial. Así que parece que la clase dirigente en Estados Unidos no es la industria, es el complejo militar industrial, que no es exactamente una industria capitalista. Es un sistema de coste más margen, keynesiano o de reparto corrupto. La industria petrolera se basa en la renta de los recursos naturales y las finanzas y el sector inmobiliario conforman una sociedad rentista.
Es una clase dirigente del capital financiero, no realmente una clase dirigente industrial. Not really the industrialist ruling class. And I think that's how you can explain Y creo que así se puede explicar por qué las sanciones estadounidenses han resultado tan contraproducentes desde el punto de vista del desarrollo industrial estadounidense y de su fuerza laboral. ¿Por qué Estados Unidos no está apoyando a la industria y en cambio favorece a las industrias del capital financiero? Porque la industria hace algo que las otras no hacen. Emplea mano de obra. Y si se emplea mano de obra, los salarios van a subir. Aquí sigue existiendo una guerra de clases contra los trabajadores, compartida tanto por demócratas como por republicanos. Creo que si se analizan los acuerdos y quién se beneficia y quién sale perjudicado por ellos, si se observa desde el punto de vista de esta guerra de clases interna, sobre la que estoy seguro de que tienes mucho que decir, resulta más revelador acerca de quién tiene realmente el poder, como la clase donante que respalda a Trump. Richard, déjame hacerte una pregunta de nuestro público. Aquí va. ¿Debería China confiar en la seguridad de la soja que recibe de Estados Unidos? ¿Cuál es tu interpretación del comportamiento de China hasta ahora? Porque como sabemos, el presidente Xi ha estado diciendo que China quiere cooperar con Estados Unidos. ¿Están estos dos países, en concreto Estados Unidos, dispuestos a generar confianza en lo que respecta al comercio? Supongo que examinarán esas semillas de soja con mucho cuidado. La mayoría de los países hacen ese tipo de pruebas cuando importan, por todo tipo de razones. Así que supongo que lo harán. Si se quejan y dicen que hay algo inadecuado en ellas, bueno, entonces ya sabes algo. No necesariamente que haya realmente algo malo en ellas, sino que tienen una razón por la que no quieren comprarlas. Quiero decir, no voy a discutir con los japoneses. Tienen todo el derecho a preferir el arroz que quieran. Pero la afirmación de que no sabe tan bien es, ya sabes, bueno, ese es un gobierno que quiere responder, y entiendo por qué los japoneses querrían hacerlo. Sabes, durante años ha habido una disputa entre Estados Unidos y Europa. Los europeos afirman que no quieren permitir que Estados Unidos exporte pollos, porque en Estados Unidos los pollos se crían de una manera industrial, que si tienes un mínimo de compasión por el reino animal, te horrorizaría. Si alguna vez has visitado una de esas fábricas de pollos, supera cualquier historia de terror que puedas imaginar. Pero realmente no pudieron actuar hasta que se les ocurrió el siguiente argumento. Resulta que uno de los procedimientos químicos habituales que se realiza a un pollo muerto es rociarlo con cloro. Así que en Europa se le conoce como pollo clorado. Y tienen todo tipo de preocupaciones sobre la salud por ingerir cloro cuando comes pollo. Sabes, me resulta divertido. Puede que todo sea cierto, no lo sé. Pero sé que las autoridades de esos países no hacen eso, a menos que haya una buena razón. Y quien gane dinero procesando pollos en Europa, que se compran en Estados Unidos, acaba de perder una pelea con quien se beneficia manteniendo esos pollos fuera. Y el gobierno tomó la decisión sobre qué camino seguir, y luego llamó a los charlatanes que inventan el argumento sobre el cloro, que puede ser cierto. No soy químico, no tengo ni idea. Podría seguir y seguir. Este tipo de argumentos son una parte antigua y establecida de las negociaciones comerciales internacionales, porque en cada acuerdo de libre comercio siempre había intereses intentando conseguir excepciones. Por ejemplo, durante todo el periodo neoliberal en Estados Unidos, que comenzó en los años 60 cuando el país estaba en la cima de la economía mundial, se estableció una excepción para las camionetas pick-up. Creo que ya hemos hablado de esto antes. A comienzos de los 60, Estados Unidos negoció un arancel, lo impuso a los demás,
y ese arancel se aplicaba a las camionetas pick-up fabricadas fuera del país e importadas. De hecho, creo que eso incluso estaba relacionado con el negocio del pollo. I believe that was connected even to the chicken business. But in any case, the important point is Pero en cualquier caso, el punto importante es que se impuso un arancel a las camionetas, lo que dio a los fabricantes de automóviles estadounidenses una bonanza de beneficios, ya que podían bloquear la competencia de Volkswagen y de todos los demás europeos que eran capaces de producir una camioneta mejor y más barata. Pero ahora no podían importarlas, porque con el arancel resultaba demasiado caro. Y así, de repente, Ford y General Motors, en un momento en que ya se enfrentaban a una competencia que veían que iban a perder, encontraron la salvación. Tenían un tipo de vehículo con el que podían, ¿qué necesitaban hacer? Necesitaban convencer al joven estadounidense de que su masculinidad estaba ligada a poseer y conducir una camioneta, la necesitara o no. Eso no tenía nada que ver con la necesidad. he needed it or not. Had nothing to do with it. You were manly. It was the way Marlboro. Eras viril. Era la misma forma en que Marlboro vendía sus cigarrillos. Así funcionaban las compañías de automóviles. Te bajabas del caballo, fumando tu Marlboro, y subías a tu camioneta para terminar tu Marlboro. Ahora eras un hombre de verdad. La cultura de Estados Unidos tenía que ver con un arancel impuesto en medio de un régimen de libre comercio y antiaranceles. Ahora estás viendo a políticos que coinciden con Estados Unidos. Puede que Michael tenga razón, puede que realmente estén cediendo, pero no estoy tan seguro. Creo que esa es su estrategia a corto plazo, sin duda, pero puede que estén suponiendo, y creo que así es, que habrá formas de minimizar, posponer, eludir y finalmente deshacer lo que sea que estén acordando con este caballero. Y él también pasará, y en eso es en lo que van a centrarse. And that's what they're going to focus on. Well, that's certainly the logical thing for them to do, Richard. You're Bueno, quite right. eso es sin duda lo más lógico que pueden hacer, Richard. Tienes toda la razón. Supongo que el equivalente al comercio del automóvil de hace medio siglo es hoy el comercio informático. Y justo antes de la reunión de Trump con el presidente Xi, tuvo lugar la reunión de NVIDIA, en la que su director, el señor Huang, dijo a los periodistas en su rueda de prensa que NVIDIA sigue excluida del mercado chino debido a las restricciones estadounidenses, y que eso va a perjudicar más a Estados Unidos que a China. Pronunció su gran discurso y afirmó que sin exportar más a China, aunque NVIDIA acaba de convertirse, creo, en una empresa de $4 billones ayer, y sus acciones se disparaban en la bolsa de Nueva York, en los mercados asiáticos, los desarrolladores o fabricantes de chips chinos subían aún más. Chip makers were soaring even more. They've jumped significantly with NVIDIA. Han aumentado significativamente con la salida de NVIDIA del país, y ciertamente los inversores en China y en el mercado bursátil chino creen que Estados Unidos no va a levantar sus restricciones a las exportaciones de chips informáticos avanzados de NVIDIA. Así que todo ese discurso optimista de si haces esto, nosotros haremos esto, y todos seremos felices, no van a materializarse. Puedo afirmar con más convicción que esto va a suceder en el mercado de chips informáticos y en los acuerdos de Estados Unidos con China, más de lo que puedo decir respecto a China, Corea y Japón. Pero por supuesto, cada uno de estos países tiene partidos minoritarios, y puede que veas, y la manera de que tu pronóstico se cumpla, Richard, es que los votantes coreanos y japoneses reaccionen igual que lo han hecho los votantes europeos. Quieren echar a los sinvergüenzas del gobierno actual. Los votantes coreanos dicen, queremos poner a Corea primero, no a Estados Unidos primero. La guerra de Corea ha terminado. Y los votantes japoneses dirán, la Segunda Guerra Mundial ha terminado. En realidad no terminará hasta que firmemos un acuerdo con Japón para poner fin oficialmente a la Segunda Guerra Mundial, que todavía sigue técnicamente en curso. Queremos acabar con la guerra, y al hacerlo, poner fin a la ocupación estadounidense y reorientar nuestro comercio hacia lo que sea mejor para Japón, no para Estados Unidos.
Así que este desafío político interno en Corea y Japón puede reflejar el mismo tipo de reacción nacionalista de los votantes que estamos viendo en los satélites de Estados Unidos en Europa, desde Alemania hasta Francia y Reino Unido. Esa es la parte interesante. Esa es la dinámica política en juego. Estás en silencio. Richard, cuando los europeos observan lo que ha ocurrido entre los dos presidentes, ¿cómo se sienten, en tu opinión? Bueno, creo que los europeos me siguen pareciendo como el proverbial ciervo en el bosque, atrapado por los faros de un coche que se aproxima, inmovilizado en una posición extremadamente vulnerable y peligrosa, pero de algún modo hipnotizado, incapaz de salir de ella. Me sorprendieron los resultados de las elecciones neerlandesas. No soy un experto en los Países Bajos, pero el candidato de derechas, contrario a la inmigración, fue derrotado allí en los últimos días. Y está entrando un oponente de centro o centroizquierda. Tiene que formarse un gobierno de coalición. Los neerlandeses tienen esta idea de libertad de elección política. Presentaron 15 partidos, la mayoría de los cuales obtuvo uno o más escaños en el Parlamento. Su democracia funciona de otra manera. En realidad, creen que debería haber diferencias que negocien entre sí, no solo por los votos, sino también una vez que se obtiene, ya sabes, la representación proporcional. Así que si consigues un determinado número de votos, obtienes ese número de escaños en el Parlamento y la negociación es continua. Tienes que resolver tus diferencias. Afortunadamente, aquí en Estados Unidos no permitimos nada de eso. Es el ganador, se lo lleva todo, así que no hay negociación una vez que termina la elección. Y llamamos a eso democracia, solo porque no sabemos lo que significa la palabra. En cualquier caso, los europeos están en una situación terrible, terrible, terrible. No hay otra forma de describirlo. Las estadísticas, si se observan desde una perspectiva macro, son muy malas. Inglaterra está muy mal, y Alemania también. Francia no está bien. Italia es extraña, España es demasiado pequeña, y luego el resto son diminutos. No se está resolviendo nada. Todo se está entregando a Estados Unidos. Su energía excesivamente cara está quedando bloqueada para los próximos 5 o 10 años, si entiendo bien lo que están haciendo. Siguen denunciando a Rusia, lo cual no les aporta nada que yo pueda ver. Y continúan librando la guerra en Ucrania, que están perdiendo. Así que si se suma todo, es una situación terrible, realmente terrible. Están recortando su red de protección social, y eso está enfadando a la gente de esos países. Algunos de ellos se están yendo hacia la derecha, otros hacia la izquierda. Pero en cualquier caso, el centro, que durante tanto tiempo fue tan cómodo en Europa, ahora recurre a una política de apariencia, no a una política real. Observan el crecimiento de la izquierda, observan el crecimiento de la derecha y no ven ninguna salvación. Y no la habrá, a menos que rompan con una u otra de las cadenas que los mantienen atados en este momento. La derecha realmente no ofrece mucho, y si yo fuera la derecha, tendría que idear algo nuevo, porque insistir con el tema de los inmigrantes no funciona. Con el tiempo, se ve tan feo como suele ser, y no resuelve el problema. Eso también va a ser un problema en Estados Unidos. Exportar a las personas más pobres de tu país, los inmigrantes indocumentados, no va a resolver los problemas económicos de Estados Unidos. Simplemente no lo hará. No hay suficientes, no ocupan esos puestos, y los efectos secundarios y preocupantes de hacerlo no compensarán ningún beneficio que se pudiera obtener. Así que sí, puede que sea una maniobra política ingeniosa. Durante un tiempo, la gente podría creer que tratar a los inmigrantes como los trata ICE es necesario, pero eso no resolverá el problema. Y con el tiempo, ese problema, al no resolverse, llevará a la gente en direcciones nuevas y diferentes. El próximo martes, el pueblo de la ciudad de Nueva York parece estar listo para mostrar a todos
cuál es esa nueva dirección. Show everybody what that new direction is. Well, I think, Richard, I hope, I think. Bueno, creo, Richard, que ambos estamos de acuerdo en que esperamos que Japón y Corea no sean tan sumisos como Europa ha demostrado ser. Y si un partido se llama a sí mismo de centro-izquierda, significa que no es de izquierdas. Centro significa que no somos de izquierdas. Y eso quiere decir que estamos a la derecha. Esa es mi opinión, y ese es el problema político. My view, and that's the political problem. Yeah. Sí. Bueno, el que quedó primero se autodenomina en los Países Bajos de centro-izquierda. Pero para poder gobernar, ha dicho que va a formar una coalición con la izquierda propiamente dicha. Así que esa es la cuestión. ¿Qué podría significar eso? That's the question. What that might mean. Uh-huh. Thank you so Muchas much, gracias, Richard y Michael. Un gran placer, como siempre. As always. De acuerdo, Odysseus. See you. Nos vemos la próxima semana. Bye-bye.